Vuelos, un espacio de encuentro, diálogo y libertad. Buenos días amigos, gracias por escucharnos. Este es un nuevo programa de vuelos. Hoy estamos con una mesa muy concurrida. Pasamos a saludar a Ricardo Lehuitán. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Hola Giancarlo, hola amigos. Bien, muy bien, contento de estar una vez más con todos ustedes. También estamos con Yanina Bocanera. ¿Cómo estás, Yanina? Bien, muy bien. ¿Cómo les va a nuestros queridos oyentes del otro lado? Saludo también aquí a la mesa. ¿Cómo les va a todos? Muy bien. Nos encontramos también María Lastiri, que la semana pasada no estuvo con nosotros. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿qué tal? Muy bien. También nos acompaña María Esther. ¿Cómo estás, María Esther? Bien, bien, contenta porque hay una mesa bastante linda, tenemos invitados, ¿no? Y estamos bien, y tomando mate estamos. La nueva integrante, Viviana Vázquez, que nos viene a acompañar, nos trae también una lectura importante que vamos a estar pasando en el transcurso del programa. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Cómo se Muy encuentras? bien, muy contenta de compartir esta mesa y bueno, hola a todos los oyentes. Recordemos que Carlos Leoni no está. ¿Dónde Exactamente. se fue? Creo que está. No sé. Pegó el fantazo, Leoni, hoy. Sí, un crucero. Yo estaba escuchando creo que- algo, vi algo así. Para Lo mí perdimos se ahí. fue de crucero. Yo creo que debe andar por el Caribe en este momento, disfrutando de las playas, así la arena, el mar. Hasta que Algunos dicen que está de retiro en Córdoba, pero bueno, no sabemos. No sabemos si realmente llegó. no sabemos. Bueno, en la operación técnica nos acompaña como todos los domingos Ricardo Parrao y en la producción Julio Abello. Así que empezamos este programa recordando a los siguientes cómo se pueden comunicar con nosotros. Así es, pueden hacerlo vía telefónica a través de nuestro contestador automático al 5631-0044. Para aquellos que están en interior, 011-5631-0044. Y si no, como siempre, a través de nuestro Facebook, Vuelos CAF. Siempre recuerden que CAF se escribe CAFH. Les cuento que ya contamos con casi 500 amigos, así que muchas gracias a los que están del otro lado, que nos acompañan cada domingo. Qué impresionante. Y este fin de semana que aparentemente la gente se preparó para una lluvia torrencial de sábado y domingo. Está un poco nublado, pero bueno, mucha gente se ha arrepentido de no hacer el asado y tener las pastas listas en la mesa. Y eso, algo de eso tiene que ver nuestro programa de hoy, ¿no, Yanina? Así es, el programa de hoy, cambio con el cambio, esa era la propuesta que habíamos dejado la semana pasada y les cuento que hay un montón de oyentes que nos han escrito. Por ejemplo, Mariana Vega comenta, si no cambiamos con el cambio, nos rompemos. Y otra reflexión de Andrés Simonetti, cambiar afuera para no cambiar nada adentro, o cambiar adentro para cambiarlo todo afuera. Cambiar por cambiar o cambiar para cambiar. La moda del cambio. Aquí Viviana nos trae justamente un texto que se relaciona con esta cuestión, así que los invitamos a todos a escuchar atentamente a ver qué tiene para decirnos y comentarlo juntos. Como no, paso a leer un escrito de Jorge Wassenberg que se llama Los continuos cambios. El universo se expresa en cambios continuos. Tanto la naturaleza como las sociedades y los individuos están en constante devenir. Sin embargo, el ser humano, por su naturaleza divina, tiende a lo estático. Esta discrepancia entre un mundo de cambios continuos y el anhelo humano de permanencia trae aparejados amargos sufrimientos. Hoy se pierde la juventud, mañana el bienestar material está en peligro. Cambian las costumbres y el medio ambiente. Cambian las amistades y los seres que se aman. Cuando no es la necesidad, es la muerte o el desamor lo que separa a quienes se quieren. Ciertos cambios están más allá del control del ser humano. Hay lazos que cuando se quiebran no se pueden rehacer y bienes que, si se gastan, no pueden recuperarse. El sacrificio puede transformar el amargo sufrimiento producido por los cambios y las pérdidas en serenidad y consuelo. Los cambios continuos, si bien no se pueden evitar, encierran una gran enseñanza,
ya que muestran la diferencia entre los bienes transitorios y los permanentes. Si se acepta el continuo desapego al que fuerzan los cambios, se desarrolla la capacidad de descubrir bienes permanentes y el hábito de apoyarse solo en ellos. El bien interior no se puede perder. La experiencia acabada, la comprensión real, el grado de amor alcanzado, están más allá de los cambios continuos de la vida. Lo que se ha conquistado espiritualmente es de uno, aunque pasen los años, cambien las costumbres, mueran los seres. Qué fuerte. Sí, da mucho para pensar, ¿no? Para reflexionar. También a mí me parece que tendríamos que ver si, bueno, yo no digo ponernos de acuerdo, pero seguramente las palabras, los conceptos siempre resuenan en cada uno de nosotros de alguna forma, tienen que ver con nuestro pasado, con nuestras posibilidades, con nuestras experiencias, pero cuando uno habla de la palabra cambio, ¿qué entendemos por cambio? ¿Cambiar es tomar distintas opciones? ¿El cambiar es un proceso de la mente? ¿Se puede cambiar poco a poco? ¿El cambio es repentino? ¿Se cambia de lo conocido a lo conocido? Cambiar puede ser cambiar de lo conocido a lo desconocido, porque después empezamos con el tema y usamos palabras que son similares muchas veces y que a veces uno también pierde la noción de lo que quieren decir, porque uno habla de transformarse. ¿Transformarse es cambiar? Yo tengo muchas preguntas, a ver si alguien tiene muchas respuestas. No sé si tenga muchas respuestas, pero también, no sé, uno se puede enfocar en dos vertientes. Por ejemplo, el cambio que te viene de afuera, como el que también que te viene de adentro. La necesidad de cambio interior, que en varias etapas de la vida se da con mayor fortaleza, justamente cuando uno piensa que ha tenido una prolongada estabilidad. Y darnos cuenta que posiblemente ¿dónde está apoyada esa estabilidad? ¿Está apoyada por mi contexto exterior o está apoyada por la forma de pensar y los sentimientos interiores? Me parece también que los cambios a veces nos asustan, ¿no? Porque los cambios, la gente, en general todos pensamos en lo material, pero porque nos da miedo a perder esto, pero cuando los cambios son internos, uno puede sostener realmente las vicisitudes de la vida. Parece que un poco pasa por ahí también, ¿no? Como que nos da un poco de temor, pero cuando uno está fortalecido espiritualmente, uno puede sostener los cambios. Puede sostenerlo, sí. Hay una posibilidad, ¿no? Sí. ¿Vos qué opinás, Liz? Desde mi punto de vista, creo que independientemente de que sea interno o externo, creo que al final termina remitiendo siempre a lo interno, ¿no? El cómo afrontar ese cambio siempre implica un trabajo interior, de transformación interior, el cómo. A veces uno no elige el cuándo, y a veces uno no entiende el por qué del cambio, ¿O el pero para qué? o el para qué. ¿O el para qué? Pero, como decía muy bien el texto que leyó recién Viviana, el cambio es inevitable. La única regla permanente es la no permanencia, digamos, porque la vida es movimiento. Nuestros cuerpos cambian, nuestro entorno cambia, nuestra situación material cambia. Y bueno, entonces, una buena manera de enfocar este tema del cambio es, bueno, ¿cómo cambio yo en relación a los cambios, no? Y uno, lo que decían recién, el tema de que el cambio a veces nos da miedo, ¿no? Pero también uno puede mirarlo como la posibilidad de ampliarnos desde el punto de vista interno, de ampliar nuestros criterios frente a cómo vemos lo que vemos. Y ahí me parece que es donde se puede empezar a producir un cambio interno, en lo que estaba leyendo de Jorge Wassenberg, que habla al final, donde el cambio espiritual, lo que se ha modificado internamente, eso es permanente. Cambie lo que cambie fuera de la vida, que como decías también va a cambiar siempre, porque envejecemos, porque, bueno, lo que estuvimos leyendo antes, ¿no?
también los cambios sociales, ¿no? Que a veces también la moda, ¿sí? En los cambios también está la moda, ¿no? Porque porque no puede seguir usando esa ropa que uno tenía, ¿no? Hay cambios que son externos, pero también de exigencias externas, que de repente uno se identificaba con algo concreto y ya no lo puede porque, bueno, no se usa. Hay modas, también hay modas literarias, sí, hay modas literarias, ¿no? Hay bestsellers de libros, ¿no? Que, bueno, como que se van imponiendo en el pensamiento. ¿Eso nos da miedo? Es una pregunta, ¿no? Sí, Vi, decime. Exacto, sí. No, yo pensaba que con esto de que estamos viviendo como en un mundo donde, una etapa, digamos, del mundo donde el cambio se ha vuelto muy vertiginoso. En estas últimas décadas, digamos, por decirlo así, hay mucho cambio externo, esto que nombrabas vos de las modas, ¿no es cierto? Los libros, las formas de vestir, digamos, el cambio de alguna manera se ha potenciado en una vida, en un arco de una vida de una persona normal. Digamos, uno vive una serie de cambios, mucho más que alguien que vivía en la Edad Media, podemos pensar, o alguien que vivía en el siglo XVIII inclusive. Digamos, el hombre posmoderno, la mujer posmoderna, viven en un arco, digamos, de 80 años, una serie de cambios espectaculares que, bueno, nos hacen repreguntarnos cada vez más acerca de esta cuestión. Y acá Alicia Tinirello nos advierte algo, una de nuestras oyentes en nuestro Facebook, uno de los riesgos del cambio, ¿no? Nos dice: si cambiamos para que nada cambie, entonces no valen el esfuerzo ni las intenciones. Perfecto. Y hay dos palabras claves que me parece van con esto del cambio, que es seguridad y aceptación, que luego vamos a ir hablándolas después de escuchar a Jorge Drexler. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Continuamos después de esta música, que sea lo que sea. Es un buen mensaje para las personas que tenemos un poco de resistencia ante los cambios, y desarrollando un poco los temas que habíamos dicho, tenemos algo que nos va a decir María. Sí, pensaba que, como decía Yani, hoy se han potenciado los cambios en la humanidad, tecnológicamente sobre todo, pero los cambios siempre han existido. Es decir, uno nace y es una persona, y cuando muere, si muere de viejo, tiene la suerte de morir de viejo, tiene otro cuerpo. Y me parece que nosotros lo que estamos tratando de pensar ahora es en qué cambia dentro de uno, es decir, más allá de los cambios comunes a todos los seres humanos y a todos los seres vivos, es cuál es el cambio que nosotros estamos pensando en este momento, ¿no? Es decir, hablábamos del miedo, de que de pronto el miedo es una posibilidad también para cambiar. Me parece que el cambio tiene que ver con poder ampliar el estado de conciencia, poder ser más inclusivos, ¿sí? Uno cuando es chico está metido dentro de su ego, digamos, dentro de lo que uno es, de mi juguete, mi casa, mi papá, mi mamá, mis amigos. Y después ese criterio se va ampliando. El tema es, cuando uno es adulto, cuán dispuesto uno está a continuar con ese cambio. Porque en realidad el cambio se va dando, hasta la adultez vamos cambiando, porque vamos cambiando criterios. Pero cuánto estamos interesados, motivados, para poder hacer un cambio interno que nos haga ampliar nuestro estado de conciencia, que sea cada vez más inclusivo. Y volvemos a hablar de lo que hemos hablado en otros programas, que es hablar del amor, ¿no? De poder ser cada vez más inclusivos en ese amor. No sé ustedes cómo... Bien, cuando me hacía reflexionar, María, sobre el niño que dice mío, ¿no? Y en el adulto que dice mío, ¿qué le pasa? También, ¿no? Porque eso tiene que ver con nosotros. Nosotros a veces somos nosotros, pero no nos damos cuenta que hay otros, y después poder lograr el nosotros. Yo digo siempre que el venir aquí al equipo me hace ver que hay otros.
Para quienes trabajamos en estado de soledad, vivimos nosotros, trabajamos nosotros. Entonces uno trabaja uno. Pero cuando yo vengo acá me pone muy contenta porque me doy cuenta que hay un nosotros. Eso lo quería contar, ¿sí? Hay un cambio, sobre todo enfocándonos en la pregunta, cambio con el cambio, la resistencia que ejercemos de pautas que quizás no nacen de nosotros, son quizás enseñadas, que nos enseñaron de chicos, que venimos arrastrando, la posibilidad de apertura que tenemos nos viene marcada, si está bien decirlo, por otros, o sea, o por la sociedad. Es el camino que nosotros estamos llevando, cuánto nos ayuda. O sea, tenemos un camino espiritual, por lo menos los que decidimos tenerlo, que vamos andando, y si no nos damos cuenta el rol que supone el cambio en ese camino, posiblemente nos estanquemos en ambas, en el camino espiritual y en el poder del cambio. Sí, pensaba, recogiendo un poco lo que comentaban, es cierto lo que dice María, el amor es fundamental, la libertad es fundamental, uno tiene que tener esa plasticidad y esa libertad para decidir cambiar. Ahora, uno decide cambiar porque las actividades que realiza, porque la forma en que piensa, porque lo que siente no lo satisfacen, no le parece que son lo suficientemente acordes al estado de conciencia que uno de pronto empieza a ampliar. Y decide cambiar por algo. Si uno tiene un objeto de cambio, me pregunto yo, ¿en realidad está cambiando o está eligiendo otra opción? Porque a mí me resuena interiormente que cambiar no es elegir opciones. Que si uno tiene un motivo o un lugar a donde llegar, si uno piensa que tiene un lugar a donde llegar, en realidad no está cambiando, está optando. Vos recién decías bien, Yanka, sobre CAF como camino. Pero en realidad nadie en CAF como camino te dice a dónde vas a llegar. Si alguien te dijera a dónde vas a llegar, en realidad te estaría marcando una ruta y te estaría dando una instrucción, estaría ejerciendo algún tipo de autoridad sobre tu propia vida. Y eso no sería cambio. Eso es muy interesante mencionar de CAF a los oyentes que no lo son, que yo sentía eso en las primeras reuniones, porque decía como que, bueno, pero ¿dónde está la posta? ¿Para dónde hay que ir? No, ¿dónde está escrito? O sea, ¿cuál es la propuesta? ¿No? Y me decían, no está. Nosotros somos compañeros de camino. Gente que estaba en CAF 20, 25 años, y ya somos compañeros. Ya era el momento de ser compañeros. Era el momento de entrar en este círculo de personas que quieren el desenvolvimiento espiritual y pasan el camino con vos, pero no un camino determinado. No es mi camino, no es tu camino. Es un gran acto de amor también. Claro, lo maravilloso es que todos transitamos juntos y todos vamos a distintos lugares, por decirlo de alguna manera. Nadie viene a decirte, no, vos cuando te desenvuelvas espiritualmente vas a sentir de determinada manera o vas a hacer determinadas cosas. No. Cada uno lo hará dentro de lo que pueda descubrir. Eso es lo maravilloso, que todos transitamos un camino en paralelo, todos somos compañeros y las experiencias de todos son valiosas, tanto del que tiene 30 años de transitarlo como el del que ingresó hace 2 meses, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, nadie te va a decir, después de 10 años de practicar esto, vas a poder convertir el plomo en oro. Y si hasta que no logres eso, en realidad no puedes entrar a nuestro club privado. Y uno cuando llega también llega lleno de expectativas. Y como uno tiene ha escuchado de milagros momentáneos o de milagros, no sé, uno llega con expectativas. Al menos yo he llegado con muchas expectativas. Después, bueno, uno hubo una calma. Pero al principio uno llega con, ¿a dónde está? ¿Cómo es? Decímelo. Bueno, no. Pero bueno, lo fundamental yo creo que en esto sí creo que es muy importante, es poder vivir una vida de cambio, pero también que esa vida de cambio la podamos sostener espiritualmente. Derribar acá también otro mito es que no es que CAF sea una propuesta religiosa. Eso es importante, porque no es que voy a cambiar mi religión al entrar a CAF o que en realidad están en conflicto.
es un desenvolvimiento espiritual, no sé, en la religión católica como tener un padre espiritual, una cosa así, alguien que te escuche y que te acompañe en el propio camino. Y esto es algo muy lindo que tiene CAF. María, ¿querías decir algo? Y yo lo veo como una escuela de vida en realidad, digamos, ¿no? Como una religión, esto del camino espiritual. Y también en lo que decía Ricardo, creo que cada uno de nosotros, independientemente del tiempo que transitemos en CAF, cada uno ha partido desde un lugar diferente, de un estado de conciencia diferente, de una motivación diferente. Por eso uno de los principios fundamentales de CAF es la libertad de desenvolvernos individualmente, cada uno. Entonces, en ese sentido es como que, bueno, nuestro estado de conciencia en cada uno de nosotros, de los que estamos incluso en esta mesa, es diferente. Nos une una intención. Eso es lo que nos une. Nos une el anhelo de ser más inclusivos, de ampliar el amor. Pero después cada uno está en un punto de la vida totalmente diferente, o a veces no, digamos, pero como es inmedible, nadie tiene que ver con las experiencias de cada uno, es algo que no se puede cotejar con el otro, no es la idea tampoco. Por eso es un camino de desenvolvimiento y es un camino de libertad. Sí, exactamente. Yo me quedé pensando un poco en esto del cambio como oportunidad de transformación. Que el cambio no sea un cambio estético o cosmético, sino que verdaderamente me transforme interiormente. Y en ese sentido es una oportunidad invalorable, ¿no es cierto? Cuando, digamos, reflexionaba sobre esto en la semana, para charlar un poquito durante el programa, me puse a pensar que hay cambios que son mucho más fáciles de aceptar que otros, ¿no es cierto? Cuando me mudo a una casa mejor, ¿no? Cuando me promocionan en el trabajo, cuando me caso, es decir, son todos cambios que, bueno, digamos, son considerados positivos y requieren menor aceptación. Y existen otros cambios como la pérdida, ¿no?, de bienes materiales, de seres queridos, muchas veces el envejecimiento. En algunas personas uno lo ve muy claro, que por ahí les cuesta, digamos, transitar. Es mucho más difícil, ¿no es cierto?, de aceptar y de dejar fluir. Pero, digamos, mi reflexión en este sentido era que es mejor en muchos casos esto de aceptar las cosas que son más difíciles, muchas veces nos enriquecen mucho más interiormente. Uno llega al final del camino, mira hacia atrás y dice, wow, cuánto he cambiado, cuánto me ha transformado interiormente con este cambio. Regresamos, amigos, en este programa del cambio. Queremos recordarles que estamos todos los domingos de 14 a 15 horas por Radio Cadena ECO, AM 1220. Y para los que nos están escuchando de todas partes del mundo, porque este programa es escuchado en todos los continentes, a través de www.cadenaeco.com.ar. Ahí eligen la opción AM 1220 Cava y nos pueden sintonizar. Yanina, recordamos por qué teléfono nos pueden comunicar. Así es, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro contestador automático al 5631-0044. Aquellos que nos escuchan desde el interior del país, 011-5631-0044, y si no, a través de nuestro Facebook, Vuelos CAF. Les comento que ya hay muchos de nuestros oyentes que nos están comentando aquí en nuestra página. Cintia Pizarro, por ejemplo, nos escribe: dejar atrás las ideas que tenía de cómo tienen que ser las cosas. Eso sería una definición del cambio. Dejar atrás la seguridad, lo conocido, escuchar el presente, aceptar lo que es y atreverme a ser. A usar estar aquí y ahora plenamente. ¿Será posible poder vivir así? Nos pregunta. Nos preguntamos todos. A ver, por ahí uno podría diferenciar entre lo que es comprender y saber. Uno puede comprender intelectualmente muchas cuestiones y otra cosa es hacerlo vida. Y eso creo que es lo que nos cuesta. Si podemos adherir a muchas ideas, políticas, espirituales, económicas, cualquier tipo de idea. El tema es
cómo lo transformo esa idea en vida. Y es ahí donde realmente está el cambio en el ser humano, cuando yo puedo transformarme en lo que hago, en cómo me relaciono. Esa es la transformación, me parece, desde un poco lo que está diciendo Cintia también, ¿no? Es decir, de qué manera lo hago, de qué manera lo voy plasmando en mi vida el cambio. Porque a todos nos da miedo. Es decir, lo estático nos da seguridad, pero también, yo pienso siempre, es el espacio donde yo hago la plancha. O sea, me quedo cómoda, me quedo tranquila, nada se mueve. Ahora, cuando algo se empieza a mover es realmente como cuando es el conocimiento, se va desarrollando el conocimiento en el niño. Es decir, se llega a un conocimiento, a cierta estabilidad, pero cuando hay un avance es porque hubo un desequilibrio en esa estabilidad. Entonces el cambio para nosotros también viene de ese lugar, ¿no? Desde un pequeño desequilibrio, pero que nos hace movilizar y hacia el afuera, hacia el hacer. Hay un cambio, o sea, hablando del cambio, ¿cuándo sucede el cambio? Cuando se da el cambio, muchos de nosotros nos quedamos en terminó una etapa. Y le damos mucha bolilla a terminó una etapa y no tanto a empezó una etapa. Uh-huh. O sea, como que quedarnos más con este empezar que con el terminar, ¿no? O sea, justamente transformar las ideas en el hacer, en el hacer que comienza, no en el hacer que termina. No quedarnos con esa... En la posibilidad que decíamos antes, mirarlo como una posibilidad, ¿no? Lo que pasa cuando uno se queda con lo que termina, no puede resolver el tema de aprender. Si uno puede aprender que hay una nueva etapa, que no es el final sino que es el comienzo de lo que nos va a dar hasta salud también, porque cambiar en muchas oportunidades está conectado con nuestra salud también, porque uno no resiste, uno va cambiando, se va adaptando y va caminando desde otro lugar también. Me parece que el cambio tiene que ver con no quedarnos con lo que termina, sino porque hay mucha gente, muchas veces nos instalamos en aquello que teníamos, en aquello que era mejor, un poco como decía María, no hacemos la plancha con lo seguro, pero en materia de cambio me parece que también tiene que haber un poco esto del aprender, y aprender, algo que recién decía María, también el estar con otros, aprender a aceptar, ¿por qué no? ¿Sí? Volviendo al tema de la salud, que es un cambio como que uno lo siente que viene impuesto, como ahora que estábamos subiendo las escaleras, que no sé, habíamos... Hay que tener coraje. Hay que tener coraje para subir las escaleras de esta radio. Hay quienes empezamos a subirlas primero para poder llegar últimos. Estaba pensando, ¿no?, que cuando uno habla del cambio, si el cambio es consciente, no sé si realmente es cambio. Porque cuando uno dice yo cambio y conscientemente elijo otra cosa, en realidad nos habíamos quedado antes reflexionando también en la pauta publicitaria con Giancarlo, está tomando opciones y las opciones no son cambios. Entonces si uno decide cambiar por algo, en realidad está tomando otra opción, me parece a mí. El cambio es interesante cuando en realidad uno no es consciente que está cambiando. Cuando uno va ampliando su estado de conciencia, su actividad, su acción, como bien decía María hace un ratito, está generando un cambio que es genuino, porque si no caemos, me parece a mí, en lo que hablábamos hace un ratito, el tema de las modas, de lo que dicen los demás y de determinados estados psíquicos que uno tiene a veces, o estados de ánimo, por determinadas cosas que ve, que le pasan, que escucha. Pueden ser variados los motivos. Son exteriores, no son interiores, realmente esos impulsos. En cambio, uno se da cuenta realmente cuando cambia, cuando empieza a hacer otro tipo de cosas, cuando su acción es mucho más ecológica y tiene mucho más que ver con el medio ambiente y con el mundo que lo rodea. Pero en realidad no está, ¿cómo podría decirlo? Diciendo yo ahora me cambio el color de pelo. Uno se pone canoso y no se da cuenta y no se lo propone. Es algo natural. No pasa, yo creo que los cambios genuinos no pasan por el tema de nuestra mente común y ordinaria de todos los días, donde uno toma opciones. Pero eso no es cambiar. Tomar opciones no es cambiar.
El cambio es algo de raíz, es algo profundo y me parece que es algo hasta inconsciente. Que uno se da cuenta cuánto cambió quizás en poco espacio de tiempo. Los cambios son vertiginosos, porque como vos decías, si uno empieza a decir, bueno, cambio de auto o me compro un auto y es un cambio, pero en el sentido un poco más superficial, en el sentido que queremos transmitirle también al oyente, es nuestra posición ante el cambio de las circunstancias. Sobre todo retomando, cambio con el cambio, ¿cómo cambio con ese cambio? ¿En qué medida cambio? ¿En qué grado cambio? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo acepto ese cambio? Sí, uno puede no medir el cambio, pero sí trabajarlo desde el punto de vista consciente, en el sentido de poder reflexionar o meditar cuáles son las limitaciones que tengo en mi vida que no me permiten a mí incluir al universo en mi vida. Si yo puedo ver esas limitaciones, voy a poder trabajar conscientemente sobre ellas. Si no, es como que voy a esperar que el cambio venga de afuera. Voy a esperar que la sociedad sea más buena para entonces yo ser bueno. O voy a esperar que nadie tire papeles en la calle para yo no tirarlos. Cuando en realidad, una vez que yo tomo conciencia de que está mal, o yo veo mal que la calle esté sucia, pues lo único que tengo que hacer es no tirar papeles. Entonces, ahí me parece que es en ese sentido, sí, el cambio se vuelve consciente, digamos, en ese aspecto, donde uno toma conciencia de una limitación que uno tiene, que es el que yo tiro papeles en la calle, por ejemplo, porque es una limitación, una vez que yo tomo conciencia de eso, empezar a meter todos los papelitos en el bolsillo o en la cartera. Y eso seguramente va a ocurrir un día. Bueno, tenemos unos problemas técnicos con la canción que no está entrando. Seguimos hablando sobre el cambio. También me gustaría introducir el tema cómo cambia mi relación con lo divino. No sé si la mesa lo tenía preparado, lo tenía en la cabeza, pero no lo había transmitido. Bueno, me parece que la relación con lo divino es la relación con el mundo. La relación con el que tengo al lado, con la gente con la que me relaciona. Lo divino es el universo, o sea, no es algo que está ajeno a mí, externo, allá arriba en el cielo. Lo divino está en nosotros. Entonces me parece que en ese sentido la relación con lo divino cambia en la medida que voy expandiendo mi conciencia, que vuelvo a decir lo que dijimos antes, que uno es cada vez más inclusivo. La otra vez escuchaba un cuento que decía cuál es la manera de llegar a Dios. Entonces decía, así como Él, como Dios se supone que hizo a los seres humanos, pues nosotros tenemos que mostrarnos a los otros seres humanos. Y eso me parece que tiene que ver con la inclusión, con poder cada vez incluir en nuestra conciencia más situaciones, personas que en algún momento las tenemos excluidas. Es decir, uno puede poner los límites que quiera, cada uno de nosotros tenemos diferentes límites, ¿no? Sí. Es decir, cada uno tendrá que ver y reflexionar cuáles son las cosas que me limitan. Por eso es un camino, nosotros hablamos de la libertad, porque cada uno tiene que bucear dentro de uno mismo cuáles son los límites que uno tiene y ahí empezar a trabajar sobre esos límites. ¿Para qué? Para que esos límites se expandan y que cada vez sean más permeables. En la medida que yo soy más permeable, puedo ser más inclusiva. Vamos a ver qué nos dice Juana Molina al respecto sobre este cambio y sobre un día.
CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Continuamos con vuelos, siendo las 3:53 de la tarde desde la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo que acaban de escuchar no es la que elegimos como nuestra cortina también de programa, Juana Molina, One Day, un día vamos a cambiar. Ojalá que ese día sea hoy. Nos siguen escribiendo a nuestro Facebook en relación al tema propuesto por hoy, que es el cambio. Natalia de Villa Pueyrredón nos escribe: con respecto a los cambios, quiero compartir con ustedes el siguiente pensamiento. El cambio asusta, pero donde hay miedo, hay poder. Y en este sentido, Cristina Silva de Villa Mercedes, que nos escribe también muy seguido, te mandamos un saludo, Cristina, nos dice: cuando acepto el cambio, acepto el desafío de saltar, de descubrir nuevos campos de acción. Cambiar es amar el desafío de saltar, explorar, descubrir, aprender y experimentar. Y en este sentido, bueno, rescatar esto, ¿no?, que veníamos diciendo, que el cambio nos da miedo, pero al mismo tiempo, ¿qué acto de coraje? Hay un solo cambio que no se lo recomendamos a nadie, y es que no cambien el dial los domingos de 14 a 15 horas, por favor, que nos escuchen. Realmente nosotros lo que transmitimos es el disfrute que tenemos cuando hacemos el programa, cuando lo preparamos, cuando charlamos. Aprendemos tanto de nosotros mismos, aprendemos tanto de nuestros compañeros, aprendemos tanto de la gente que nos escribe durante la semana, de la gente que nos escribe ahora, en vivo, como quien diría, que realmente es un placer hacer lo que estamos haciendo, con que sirva este programa, aunque sea como un mínimo entretenimiento para alguien, pero un entretenimiento con reflexión, con inteligencia, no porque nosotros seamos inteligentes, sino porque lo que pretendemos es abrir un espacio así, de donde la gente se pueda comunicar, pensar, reflexionar, compartir entre todos las cosas que vamos aprendiendo y de las que nos vamos dando cuenta. Porque realmente creo que es tan inmenso cada uno de los temas que uno trata, y hay tanta gente que sabe decir un montón de cosas y que no puede llegarse hasta acá a la radio, que tiene tanto para dar. Cambiar un poco la onda de la que, ya que estamos hablando de cambio, de la que se vive en la sociedad últimamente, donde parece que todo el mundo tiene derechos y nadie tiene obligaciones, donde parece que todo está mal, donde los que tienen prensa generalmente son la gente que no hace cosas buenas por la sociedad. Siempre aparecen en la televisión, en los noticieros, los delitos, el dolor, el sufrimiento, los crímenes. ¿Ustedes piensan que el mundo seguiría girando si en este momento no habría un montón de gente ayudando en los hospitales, trabajando, cumpliendo? No sé, simplemente si nuestro operador en este momento no estuviera operando la radio, nosotros no nos podríamos comunicar con nadie. No podríamos decir ni una sola palabra, sí decirlas y escucharnos entre nosotros y pensar qué lindo sería que alguien nos escuchara en otra parte, ¿no? Sí, cómo transmitimos también, cómo nos comunicamos, cómo son poderosas las palabras, cómo las usamos. Exacto. Eso sería bueno trabajar sobre ese tema, es ¿no? un tema como el de la próxima semana, ¿no, Yani? Así es, les dejamos la propuesta de la próxima semana, que es ¿cómo usamos las palabras? Así que esa va a ser la tarea de la próxima semana, y también, bueno, como siempre, las actividades que van a tener lugar el próximo el próximo sábado 16 de noviembre a las 17 horas tendrá lugar una conferencia. Lo que vemos nos mira. Reflexiones sobre la reversibilidad en el arte pictórico, en la sede de Capital, en la calle Tucumán 1321, quinto piso. Y también les pasamos la información sobre una actividad que tendrá lugar en Tortuguitas. Habrá un taller orientado a niños, tanto para la cuestión de la conferencia como para este taller. Los invitamos a consultar e informarse a cafbuenosairesextensión@gmail.com. Recuerden siempre que es CAF con CAFH, CAF Buenos Aires Extensión @gmail.com, o comunicándose telefónicamente al 4371-3917 de lunes a viernes de 17 a 19.
Les cuento también que en La Plata va a haber otra actividad el día viernes, hay un seminario de meditación. En ese caso les pedimos que escriban a caflaplataextensión@gmail.com. Y como siempre me recuerdan acá mis compañeros de equipo, les hacemos saber que todas las actividades son de carácter libre y gratuito. También nos han estado escribiendo desde otra parte del mundo, ¿no, Yanina? Así es, hemos recibido varios mensajes de parte de gente que nos escucha desde Virginia, Estados Unidos, nuestros amigos de Bolivia también, de España que nos acompañan y de Brasil. Les mandamos un gran saludo a todos ellos y también mandarle particularmente un saludo enorme a todos aquellos que han participado de la propuesta de esta semana, que por cuestiones de tiempo no hemos podido comentar. Oscar Werner, que como siempre nos acompaña en cada programa, Valeria La Michela también en esta oportunidad, Raúl Marego, que nos envió un video. Pueden también todos los que están interesados, aquellos oyentes, mirarlos en nuestra página de Facebook, que está allí, Mari Vega y Gustavo Lehuitán. A todos ellos y a todos los que nos acompañan semanalmente les enviamos un fuerte abrazo. Bueno, amigos, ya nos estamos despidiendo, cada uno se va a despedir, pero antes recordarle que la propuesta de la próxima semana es cómo usamos las palabras y el cambio que uno durante la vida también en las palabras que utiliza, cómo las utiliza y con quién está utilizándolas. Esa conciencia va a ser tema de la próxima semana. Así que primero que nada saludar y agradecer a Viviana Vázquez por su presencia. Gracias, Viviana. ¿Qué te pareció el programa? Me pareció un programa muy lindo, ameno, así que muchas gracias y bueno, nos seguiremos escuchando. María Esther. Bien, muy lindo el tema y lo que viene también, porque el tema de las palabras y cómo lo usamos, o si las palabras nos usan a nosotros de repente, ¿no? Eso también, porque de repente uno cree que es dueño de un lenguaje, pero de repente el lenguaje aparece porque lo tenemos y no lo utilizamos de manera buena. María Lestiri. Bueno, hasta la próxima semana y a pensar en palabras y con palabras. Ricardo. Bueno, contento como siempre de estar aquí y bueno, los esperamos el domingo que viene. Saludamos a Ricardo Parrao, siempre en la operación técnica, a Carlos León y le llevamos la mejor de las suertes y se despide Yanina Bocanera. Así es, casi se olvida acá el compañero de mí. ¿Cómo que el compañero? El compañero del camino se olvidó de mí. Los saludo a todos también, nuestros queridos oyentes, semana a semana, a todos aquellos que nos acompañan, un gran beso para todos ustedes. Bueno, me despido. Espero que el próximo domingo podamos contar con su audiencia. Recuerden a todos que si les gustó el programa y quieren escuchar los programas anteriores, pueden hacerlo en la red de YouTube que está en nuestra página de Facebook. Y así, si lo quieren compartir con alguien, también son bienvenidos. Hasta luego y la próxima semana nos despedimos. Cadena Eco, la radio en todo el país.